Embajadora Silvia Fernández de Gurmendi, nacida en Córdoba, Argentina, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con maestría de la Universidad de Limoges, Francia, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diplomática de carrera. Entre otras funciones, fue asesora jurídica de la Misión Permanente de la Nación Argentina ante las Naciones Unidas en Nueva York y directora general de Derechos Humanos de la Cancillería. De 2009 a 2018 fue jueza de la Corte Penal Internacional y su presidenta en los últimos 3 años de su mandato. Se reintegró recientemente a la carrera diplomática, revistando nuevamente como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha enseñado Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional, entre otras, en la Universidad de Buenos Aires, en la de Palermo y en la American University de Washington. Tiene numerosas publicaciones en temas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Actualmente es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, galardonada con el Premio de Jurista Global 2017 de la Universidad de Chicago y nominada con el Premio de Ética de la Fundación Inamori en el año 2020. Jorge Knoblovich, presidente de la DAIA, tu palabra. Hola a todos, gracias por participar en esta reunión que sigue pretendiendo la lucha por no olvidar. En el camino contra el discurso del odio, el antisemitismo y la agenda de verdad, memoria y justicia, para que la Shoah no se repita, nos cruzamos con muchísimas voluntades, algunas más eficaces que otras, pero en este caso presentar a la embajadora Silvia Fernández y caminar junto a ella en esta cruzada nos enaltece, en esta tarea nos enriquece y nos brinda un manto de inteligencia y experiencia para la tarea, sin ninguna duda. Argentina es el único país de América Latina que integra la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, organización que lucha por no olvidar y por aprender. Seguramente después la embajadora Silvia Fernández explicará cómo funciona y las razones por las cuales Argentina integra esta organización. En este momento y en esta situación, en este año, Argentina ha adoptado para sí y ha recomendado la adopción de la definición de antisemitismo que la Alianza Internacional ha adoptado en Budapest hace algunos años para que los poderes del Estado tengan una definición establecida de antisemitismo, que hasta ahora era una definición elástica. En este marco, la designación de la embajadora Silvia Fernández para esta tarea es realmente un acierto y agrega valor por su trayectoria como jurista en la Corte Internacional de la Haya y su firme decisión de combatir los delitos de lesa humanidad. Así que no hay duda de que esta tarea que le espera a la embajadora Silvia Fernández es una tarea que va a lograr que Argentina vuelva a estar otra vez, como siempre, desde que integra la Alianza, en una agenda internacional para que esta tragedia no vuelva a suceder. Esto desde lo político, pero además en mi intercambio de mensajes cuando nos conocimos hace unas semanas con la embajadora, quiero destacar uno que me pareció muy interesante y ante nuestros contactos, intercambio de algunos minutos de mensajes, terminó diciéndome: gracias Jorge, estamos conectados y no dudes en conectarme por cualquier duda, iniciativa o queja. Y esta última palabra de queja me permite acreditar que es tan importante que cuando el poder público se permite ser criticado, me parece que el funcionamiento de las herramientas de la democracia pueden ser mucho más eficaces. Así que gracias Silvia por de ahora en adelante poder aceptar las sugerencias y trabajar en forma conjunta. Y gracias a todos por ayudarnos a participar de esta tarea que la DAIA tiene como misión central. Gracias. Adelante, Silvia. Gracias, Jorge. Gracias al presidente de la DAIA, a todas las organizaciones de la comunidad judía adheridas a la DAIA que integran también el capítulo argentino. Muchas gracias por rememorar la Shoah, el juez Fiumara también presente. Vamos a pedirle a la doctora Silvia Fernández si puede habilitarse el micrófono, así ya empezamos este diálogo. Ahí está.
Bueno, Silvia, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos y todas. No veo a todo el mundo, veo caras muy chiquitas, pero les agradezco muchísimo. En primer lugar, le quiero agradecer a la DAIA, a su presidente Novoblitz y al director ejecutivo Víctor Garelik por haber organizado este evento a pocos días de mi designación. Les agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad de presentarme en sociedad y realmente de iniciar nuestros contactos con todos ustedes, y espero que en algún momento, cuando volvamos a la normalidad, también pueda tener un intercambio presencial con ustedes. Pero creo que esto es muy útil y realmente les agradezco muchísimo esta invitación. Bueno, gracias Silvia, el honor es para nosotros, para las 113 personas que estamos presenciando este Zoom. Vamos a las preguntas concretas y queremos llegar hasta las 19:59 en lo posible con todas estas preguntas respondidas, por eso vamos a darle brevedad y ritmo. ¿Qué es la IRA y cómo se compone el capítulo argentino? Bueno, la IRA la IRA en realidad son las siglas en inglés de lo que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Esta es una organización intergubernamental que se creó con otro nombre, en su momento era la ITF, que se creó a partir de 1998 con una iniciativa sueca. En realidad su documento fundacional, que es la Declaración de Estocolmo, es de 2 años después, del 2000, y que nuclea a 34 países, prácticamente todos europeos, en su gran mayoría, 28, 29 europeos, y entre ellos la Argentina, único país de América Latina que la integra a la IRA. La IRA es, como les decía, una organización intergubernamental. Es la única organización que tiene como mandato específico la investigación, el recuerdo y la enseñanza del Holocausto. Y tiene un enfoque muy interesante que hemos tratado de replicar nosotros también a nivel nacional, que es una asociación de estados, pero también trabajando de manera mancomunada con la sociedad civil. La IRA, cuando se reúne, adopta decisiones, declaraciones entre los representantes de Estado, pero sobre la base de recomendaciones que hacen los expertos, que son representantes de organizaciones no gubernamentales, académicas, que son las que realmente, con sus expertos, nutren el trabajo de la IRA. Así que allí y son expertos, historiadores, académicos, absolutamente especialistas en temas de genocidio, en cuestiones de holocausto, de museos, de sitios de memoria, y son ellos los que hacen el trabajo que sirve de base a las decisiones de tipo político que adoptan los plenarios de la IRA. La IRA tiene una sede permanente, una secretaría permanente en Berlín, pero la presidencia de la IRA rota anualmente entre los Estados miembros que se ofrezcan voluntariamente. Este año es el turno de Alemania, y el año pasado fue Luxemburgo, por ejemplo, y estos se reúnen por lo menos 2 veces al año, tienen un plenario, donde están representados los estados, vienen con sus expertos para los grupos de trabajo y comités que hacen el trabajo técnico que sirve de base. Y bueno, este año a Alemania le tocó la presidencia con la pandemia, con lo cual se modificó bastante el funcionamiento de la IRA. Yo estuve en el último plenario, el primero del año, y allí fue el primer plenario en la historia de la organización que fue en Berlín, pero fue virtual. Así que todos participamos del plenario a través de un Zoom. Hasta había una ópera que habían organizado que la transmitieron por Zoom. Y eso fue muy interesante, y además nos dio una posibilidad también muy peculiar y muy bienvenida
de poder participar en gran número por parte de la Argentina. Muchas veces cuando hay que viajar ya hay un tema más complicado de recursos, de disponibilidad. Así que en este sentido la pandemia, digamos que jugó casi a favor a que pudiéramos reencontrarnos en una delegación muy nutrida por muchas organizaciones que participaron y también los representantes del Estado. Y eso me Cuando lleva a hablamos la del segunda Estado, pregunta. hablamos de 3 ministerios, ¿no? Exacto, eso es el capítulo local. La Argentina ha constituido un capítulo local de la IRA que en cierta manera reproduce el enfoque de la IRA, que es esta asociación del Estado con la sociedad civil. La Argentina ha organizado un capítulo local sobre la base de ese enfoque, no necesariamente todos los estados han hecho lo mismo, pero la Argentina desde el comienzo hizo este capítulo local donde están, por parte del Estado están representados 3 ministerios que tienen que ver con la temática: Cancillería, Justicia y Educación. Y a esto se suma un número variable de organizaciones no gubernamentales que están vinculadas específicamente con la temática. Por supuesto, la DAIA es parte integrante de este capítulo local, y también Jorge Noblovich estuvo presente, participó virtualmente del plenario de Berlín. Y ese capítulo local se reúne, participa de las reuniones de la IRA, pero además se reúne a nivel nacional para diseñar estrategias, acciones concretas, en términos de sitios de memoria, archivos, museos, ideas para llevar a la IRA, y ese es un espacio muy interesante de reflexión a nivel nacional. Este año entiendo que todavía no se ha reunido el capítulo local, creo que se va a hacer muy próximamente. A nivel nacional también la presidencia del capítulo rota. En este momento la presidencia la tiene el Ministerio de Educación, así que serán ellos los que convocarán a la reunión, pero el capítulo local es casi tan o más importante que lo que se hace a nivel internacional. Clarísimo. Silvia, antes hablaba usted de países. ¿Cómo hacemos para que América Latina sume más países a la IRA? ¿Cómo se puede ¿Cómo contribuir? hacemos? En primer lugar, debo decir que además de los 34 países que integran la IRA en forma plena, hay 2 países de América Latina que son observadores, que son el Uruguay y El Salvador. Ahora, tengo que decir algo de la organización, que la IRA no es una organización que trate de manera proactiva de ampliar su número. Hasta diría yo que es bastante selectiva, en el sentido de que para acceder hay que pasar por una serie de etapas. Por ejemplo, primero se accede o se solicita acceder como observador, demostrando interés, demostrando cierta visión compartida con la IRA, porque en realidad la IRA lo que busca es una comunidad de estados afines. Entonces hay que demostrar afinidad con los objetivos, y hay que pasar un tiempo como observador. Después se pasa a hacer, hay un paso más allá, que se pasa a ser enlace. En este momento hay un solo enlace, que es Macedonia, y después de haber pasado por una serie de pruebas y de visitas de representantes de la IRA, se accede a la organización de forma plena. Por el momento, los 2 que están como observadores son Uruguay y El Salvador. Otra cosa que debo decir, que por supuesto sería bueno que se sumen en forma plena, porque los observadores observan, pero tienen obviamente una menor capacidad de influenciar en la toma de decisiones. Por lo tanto, llevar más países de América Latina sería muy bueno para ampliar un poco las estrategias y la mirada de nuestra región. Pero debo decir que el hecho de que no haya muchos, o que no quieran muchos acceder, o por lo menos no hayan demostrado hasta ahora, no significa que no haya interés o que no haya contactos. Por ejemplo, existe una red latinoamericana
para la enseñanza del Holocausto, que está integrada por 10 países de nuestra región, de América Central, del Norte y del Sur, que está coordinada por un funcionario de la UNESCO, porque es realmente enseñanzas del Holocausto, y que además es un espacio realmente derivado o nacido de la IRA. Está muy vinculado a la IRA, es exactamente la temática de la IRA, así que a partir de esa red de enseñanza del Holocausto, es una forma también de compartir la experiencia y de recoger reflexiones de parte de otros países de la región. Claro. Con otros países de la región, con 18 países de la región, también integramos una red latinoamericana de prevención de genocidio, en la que obviamente también se tocan cuestiones muy relevantes a lo que trata la IRA. Con esto quiero decir que sin perjuicio de que sería bueno que más se sumen de manera plena a la IRA, quiero aclarar que sí hay interés en la región y mucho que aportar, y que nos reunimos de manera muy regular con los otros países de América Latina. Sobre todo esta red de enseñanza del Holocausto, que fundamentalmente une a ministerios de educación de 10 países. Por ejemplo, Argentina fue sede de la reunión del foro en el 2017, y somos uno de los países muy activos dentro de ese foro. Clarísimo, hay como un interés regional. Agradecerle a todas las personas, 130 personas que ya estamos en este Zoom, y comentarle, embajadora, usted sabe que en la DAIA contamos con una mesa de denuncias, donde llegan obviamente todos los casos de antisemitismo que la gente denuncia, valga la redundancia, en forma semanal. Tenemos todo tipo de denuncias de antisemitismo, discriminación en general, y leyendo su artículo de Infobae, el primer reportaje que le habrán hecho en su carácter de embajadora de la IRA, usted hablaba mucho de antisemitismo, creo que el título refería incluso al tema de antisemitismo, y nosotros en la DAIA recibimos semanalmente casos de antisemitismo que provienen de sectores de la derecha y sectores de la izquierda. ¿Qué sensación le produce a usted el antisemitismo proveniente, como dijo alguna vez el presidente de la DAIA en un reportaje, que la izquierda y la derecha terminan uniéndose, en el antisemitismo terminan uniéndose? ¿Cómo observa usted este tema de los sectores de izquierda y el antisemitismo, así como obviamente los sectores de derecha? Bueno, obviamente, y usted lo está diciendo usted mismo, es obvio que el antisemitismo no es una cuestión de izquierda ni de derecha. Lamentablemente es una cuestión a la que nuestra sociedad, y eso también lo dije en ese reportaje, a la que nuestra sociedad no está inmune, como no lo están inmunes otras sociedades del mundo, y en realidad lo que vemos hoy, y sobre lo que se hizo mucho hincapié en el último plenario de la IRA, es en el crecimiento que existe en este momento del antisemitismo. Y bueno, ustedes lo saben mejor que yo por la cantidad de denuncias que están recibiendo, que es lamentablemente la tecnología, las redes sociales y los sitios online son hoy la forma casi preferida de estos ataques, con lo cual es también muy difícil asir como fenómeno, porque realmente se hace a través de todas estas redes descentralizadas que promueven este discurso antisemita y discriminatorio. Esto es algo que se planteó, y eso también demuestra que la IRA, que se dedica al recuerdo y a la enseñanza del Holocausto, no es una organización que simplemente esté dedicada al recuerdo histórico o al estudio de la historia, sino que lamentablemente está muy vinculada a un tema que es absolutamente actual, a desafíos absolutamente actuales, que son el antisemitismo y el negacionismo. En realidad, una de las áreas, de las áreas prioritarias de la IRA es justamente la cuestión del antisemitismo,
Y también otra cuestión que es la prioridad número uno hoy de la presidencia alemana y que va a ir más allá de su presidencia, es el tema del negacionismo y la distorsión del holocausto. Todas estas son cuestiones que son absolutamente actuales, donde se ve un resurgimiento de corrientes y de sentimientos que lamentablemente no son cosas del pasado, ni mucho menos. Está claro, embajadora. Y le quiero hacer una pregunta un poco difícil, ¿me permite? Siempre puedo decir que se me cayó el internet. Sí, es la excusa de la actualidad. Muchas veces yo participo o presencio debates sobre la comparación de la Shoah con la dictadura militar. La pregunta es, ¿en qué medida podemos comparar a la Shoah con la dictadura militar? ¿Cuál es su percepción? Bueno, el tema de en qué medida se puede comparar la Shoah o el Holocausto es siempre una cuestión muy delicada y muy controvertida. Y realmente hay que tener muchísimo cuidado con las analogías históricas, con las amalgamas que nos pueden llevar a resultados realmente poco aceptables, incluso pueden llegar a comparaciones inadecuadas, nos pueden llevar a una forma de distorsión también de cada uno de los contextos. Ahora, eso no quiere decir que no podamos extraer lecciones del Holocausto, y justamente una de las ideas de recordar el Holocausto, de conocer su historia y de conocer a fondo cómo ocurrieron los hechos, tiene que llevarnos o nos puede llevar también a entender situaciones traumáticas en otros países, incluyendo el nuestro. Y también esto una de las razones también por las cuales la Argentina también tiene un gran interés o un interés particular en el estudio de estas cuestiones, porque obviamente debemos estudiar las causas que llevan y extraer lecciones sobre las causas que pueden llevar a la violencia y al odio. Entonces es importante y de hecho en nuestros sitios de memoria, en los sitios de la ESMA, nosotros allí también recogemos experiencias en cómo memorializar el pasado y usamos y también contribuimos con nuestra propia experiencia a las discusiones de la IRA, explicando cómo memorializamos nosotros nuestro propio pasado difícil, nuestro propio pasado traumático. Por lo que creo que aquí no se trata de hacer una comparación en el sentido de asimilar los conceptos o de hacer un ranking de sufrimiento, pero sí de extraer lecciones comunes sobre a qué nos lleva la discriminación y la violencia. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Y para la Argentina, ¿qué representa conformar la IRA? Para la Argentina es muy, muy importante. Recordemos que justamente las cuestiones de memoria, verdad y justicia, que es las políticas que hemos llevado a cabo justamente para lidiar con el pasado de nuestra dictadura en la Argentina. Estos mismos conceptos de memoria, verdad y justicia son conceptos que son absolutamente centrales en la IRA, con lo cual para nosotros es una prolongación de nuestra política nacional interesarnos también en el foro de la IRA. Además, recordemos que la Argentina tiene una comunidad judía muy importante, creo que es la quinta del mundo, con lo cual también el tema del holocausto, de la Shoah, con todos los sobrevivientes también que tenemos, todos estos temas también son en sí mismos muy importantes para la Argentina. Por eso no hay que sorprenderse que nos hayamos sumado a la IRA prácticamente casi muy poco después de su creación. La Argentina se suma en el 2002 y desde entonces ha sido siempre muy activa y hemos llevado y hemos traído de ellos, de la IRA, experiencia y hemos llevado mucho de lo que nosotros hacemos a la IRA.
Entonces es muy importante. La Argentina además participa, yo les decía, para nosotros el tema de la ira está muy vinculado también a la importancia que le damos a estudiar el pasado como forma de prevención de otros genocidios y otras atrocidades, sin desconocer al Holocausto, a la Shoah como el genocidio paradigmático. Es importante que podamos extraer lecciones para prevención. Y por eso somos prácticamente los fundadores de esta red latinoamericana de prevención de genocidio, miembros muy activos, si no los más, pero muy activos dentro de la red latinoamericana de enseñanza del Holocausto. Somos parte de una alianza más reciente que se ha creado, incluso la vamos a presidir, y la voy a presidir yo personalmente a partir de octubre de este año, que es la Alianza Global para la Prevención del Genocidio. Y aquí me detengo un minuto porque dentro de la IRA hay un comité que se dedica al Holocausto, otros genocidios y otros crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad. En ese comité, donde yo estuve participando ahora virtualmente en ocasión del plenario de Berlín, decidimos crear una asociación, un grupo de trabajo conjunto entre la IRA y esta Alianza Global de Prevención de Genocidio, donde la Argentina es parte del grupo, del consejo directivo que la dirige y que la vamos a presidir. Y hubo mucho entusiasmo por parte de la IRA y para integrarse a este grupo de trabajo conjunto. Incluso hoy recibí un mail del profesor Yehuda Bauer, que es el presidente honorario de la IRA, donde él dice, quiero participar de ese grupo. Entonces, creo que es importante ver cómo se pueden unir las cuestiones del pasado con cuestiones de prevención. Clarísimo, embajadora. Habrá escuchado muchas veces la definición de que el antisionismo muchas veces es el disfraz del antisemitismo. ¿Qué reflexión le merece esta reiterada frase? Que el antisionismo muchas veces está disfrazado de antisemitismo. Sí, bueno, el antisemitismo tiene muchos disfraces. Por eso creo que también es importante la definición que se adoptó en el marco de la IRA, que es la primera definición acordada a nivel intergubernamental, que es una definición que no es una definición jurídica, no es una definición que está destinada a tipificar delitos, ni nada que se le parezca, pero que da una serie de ejemplos de cómo se puede encubrir al antisemitismo. Pero efectivamente el antisemitismo tiene distintos tipos de manifestaciones, no necesariamente manifestaciones obvias, y a veces puede ser simplemente basadas en la ignorancia. Por eso también es muy importante toda la cuestión de la enseñanza y la educación. La UNESCO justamente hablaba de esta definición de antisemitismo, que por supuesto es imperfecta y también muy controvertida, pero diciendo, esta es una definición que puede orientar a través de sus ejemplos y a través de su texto, puede orientar a educadores, puede orientar a académicos, pero fundamentalmente puede orientar a quienes diseñan políticas públicas. Y de esta manera es como la IRA trata de tener algún impacto en los estados a nivel de las políticas públicas. O sea que digamos que si hablamos de educación, y usted habla antes de ignorancia, podríamos afirmar que si trabajamos más sobre el antisemitismo para que se erradique, podremos erradicar el antisionismo, entonces. Podemos por lo menos aclarar los conceptos y creo que se hace mucho a nivel de educación, y aquí están muy involucrados los ministerios de educación de todos los países, porque efectivamente es importante que todo esto que se dice tenga reflejo en los programas de enseñanza y en se han adoptado ahora en la IRA se adoptaron unas recomendaciones
unas recomendaciones para educadores y para académicos para que se empiecen a entender mejor todos los conceptos, incluso recomendaciones para ver cómo se enseña el Holocausto, cómo se enseña, cómo se hacen las comparaciones, cómo se hacen cómo se lo introduce dentro de la educación de derechos humanos, por lo que sí, la enseñanza y la educación, por lo menos en el mediano y largo plazo, es la única posibilidad que tenemos probablemente de cambiar lo que puede ser, en muchos casos, es un fenómeno cultural. No es solamente a través de tipificando delitos, sino que realmente hay que cambiar una cultura. Sí, ojalá podamos. Embajadora, usted sabe que la comunidad judía es muy pujante permanentemente en lo que es la recordación de la Shoah, su educación, actos, rememoraciones, Museo del Holocausto, organizaciones que estamos todas muy dedicadas a que la Shoah sea enseñada de generación en generación. ¿Usted cree que desde su nombramiento podrá haber desde el gobierno más acciones o más fondos o manuales o trabajos intensos desde el Estado para trabajar el tema del Holocausto? Bueno, ojalá. Creo que hay un capítulo local que es bastante activo y vibrante, independientemente de mi designación, con lo cual no creo que necesariamente mi designación cambie estas cosas, pero sí creo que hay un capítulo local que tiene mucho que diseñar en términos de estrategias a nivel nacional, y sí espero que el tema sea objeto de nuevas estrategias y nuevas políticas. Mucho ya se está haciendo y creo que simplemente hay que reanudar este trabajo y ver qué podemos hacer a futuro. La idea una forma de fortalecer el capítulo local es que los ministerios empecemos a hacer, los 3 ministerios involucrados, que tratemos de hacer planes sectoriales que se integren a un plan nacional anual para tener medidas concretas de acción, por supuesto en consulta con las organizaciones de sociedad civil que integran al capítulo. Así que sí espero que veamos una mayor cantidad de proyectos y de ideas concretas en los meses a seguir. La primera cosa que debemos hacer es reunirnos, algo que ha estado demorado por el cambio de administración, pero también por la pandemia, y aunque sea reunirnos de manera virtual para empezar a discutir en qué temas nos tenemos que focalizar, teniendo en cuenta también las prioridades y estrategias de la IRA, ¿no? Embajadora, una pregunta más personal. ¿Cómo usted vivió su designación como embajadora ante la IRA, cargo tan importante? ¿Cómo es su relación con la recordación del Holocausto? En el plano personal le pregunto. Bueno, en el plano personal, yo estoy muy, muy feliz con el nombramiento. No es mi primera aproximación a la IRA como tal. Yo, cuando estaba como directora general de Derechos Humanos, integraba lo que en ese momento era el capítulo local, la ITF, que era en ese momento el nombre de la IRA, con lo cual ya tenía bastante conocimiento del sistema, aunque obviamente después me fui y en el medio pasaron muchas cosas. Pero en el medio me fui para hacer cosas que son absolutamente afines al trabajo de la IRA, porque me fui justamente porque fui electa jueza de la Corte Penal Internacional, que es obviamente una corte dedicada a la sanción de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y que es tributaria del Tribunal de Nuremberg, que juzgó estos crímenes después de la guerra. Tuve la suerte de, como jueza de la Corte, en mis 3 últimos años de mi mandato de jueza, fui presidenta de la Corte Penal Internacional, y lo primero que hice como presidenta de la Corte
fue hacer un retiro con todos los jueces para que discutiéramos las formas de mejorar el procedimiento judicial, acelerar los procedimientos, y ese retiro lo hicimos en la sala 600, donde fue del Tribunal de Nuremberg, donde fue el juicio del Tribunal de Nuremberg. Nos prestaron la sala, así que nos reunimos en esta sala tan histórica a discutir las cuestiones de la Corte Penal. Hoy esa sala ya no funciona más como tribunal, en ese momento todavía sí, y todo el Tribunal de Nuremberg es un museo sobre el Holocausto y sobre crímenes de lesa humanidad y genocidios, y hay todo un capítulo dedicado también a la Corte Penal Internacional, en el entendido que se integra a esta experiencia. Y mi último retiro de jueces, cuando me fui de la Corte en el 2018, lo hicimos en Polonia, y visitamos el museo de Auschwitz, y donde también rendimos un tributo a las víctimas del Holocausto de parte de la Corte Penal Internacional. Todo esto se vincula en mi experiencia personal, y como le decía, además, a partir de noviembre voy a presidir esta Alianza Global de Prevención de Genocidio, que ya hemos unido institucionalmente con la IRA. Así que todos los caminos, en este caso no conducen a Roma, pero conducen a temas muy similares. Muy bien. Embajadora, nosotros desde la DAIA observamos casi semanalmente casos de banalización de la Shoah. Periodistas que comparan a algo negativo con la Shoah. Políticos que comparan a algo negativo con un criminal de guerra nazi. Alguien que ha sufrido algo con el Holocausto que se sufrió. ¿Por qué esta recurrencia de la banalización de la Shoah permanentemente en la Argentina? Creo que no es solamente la Argentina, pero sí, es exactamente lo que yo les decía antes, que hay que evitar todas estas comparaciones que llevan a una banalización, a una distorsión del Holocausto. Y justamente, como les decía, el tema de la distorsión y banalización del Holocausto es uno de los temas prioritarios para combatir por parte de la IRA. Algunas de las comparaciones pueden ser incluso de buena fe, de gente que considera que como el Holocausto es el paradigma del sufrimiento, entonces si hay algún otro tipo de sufrimiento debe ser una forma de Holocausto. Pero aun cuando sea de buena fe, es algo muy nocivo, es a evitar, porque realmente lleva a una distorsión y a una banalización muy grande. Y cuando se estudian otros genocidios, y los otros genocidios son genocidios que deben ser estudiados en su propio contexto, en su propia singularidad, y no son el Holocausto, son otros genocidios, lo que no significa que no sean gravísimos, pero el Holocausto es un hecho único, es un hecho, es sí considerado el genocidio paradigmático, y por eso muchas veces se lo toma como punto de referencia, pero una cosa es la referencia y otra cosa, o extraer lecciones, y otra cosa son estas comparaciones que efectivamente, aun cuando sean de buena fe, deben ser evitadas. Embajadora, estaba pensando, y más con el público que nos acompaña hoy, la IRA siempre estuvo muy relacionada con gente muy experta, muy especializada, muy estudiosa del Holocausto, gente cercana a la temática. ¿Cómo se puede lograr desde la IRA, en Argentina obviamente, que la temática del Holocausto sea llevada a gente que no sea específicamente estudiosa de la temática, sino a públicos en general? ¿Es posible? Sí, es posible, por supuesto que es posible, pero es un desafío. Es un desafío porque hay que demostrarle a la gente que, en primer lugar, el tema del Holocausto no es simplemente una cuestión del pasado, no es una cuestión histórica. Es un tema que hay que vincularlo con los desafíos del presente.
hay que vincularlo con cuestiones de antisemitismo, hay que vincularlo con cuestiones de violencia y de discriminación, hay que vincularlo con las cuestiones que a la gente que no necesariamente es historiadora ni experta le importan hoy, porque todas esas cuestiones, y ahí hablo del interés de estudiarlo como forma de prevención, pero también como forma de comprensión de fenómenos actuales. Pero obviamente eso requiere hacerlo de una manera en que sea de difusión general y no es simplemente una cuestión de expertos. Nosotros en la Corte Penal Internacional también teníamos el desafío permanente de tratar de explicar para qué sirve esta Corte en La Haya que juzga genocidios, cómo explicarle esto a la gente. Cómo es, incluso no solamente a la gente común que no está vinculada con los temas, sino muchas veces cómo explicarle la Corte a las propias comunidades afectadas por los hechos que está juzgando la Corte. Es muy difícil salir de lo técnico y de lo específico para llevarlo a la gente en general, pero hay que hacerlo y hay que hacer campañas de difusión, porque solamente con la educación y la enseñanza se pueden prevenir muchas de las cosas que estamos viendo hoy, incluyendo esas amalgamas o esas comparaciones que muchas veces, yo insisto, muchas veces son basadas en la ignorancia y no entender de qué se está hablando. Embajadora, ¿tuvo algún contacto cercano con algún sobreviviente de la Shoah que nos pueda contar alguna experiencia o alguna historia de vida de algún sobreviviente de la Shoah? ¿Pudo tener contacto directo? No en Argentina, sí he tenido contactos cuando estaba en Holanda, incluso todos los años yo hacía personalmente una presentación a delegaciones que venían muchas veces acompañando a gente del centro Ana Frank, y en general había una reunión donde se incorporaban sobrevivientes que contaban su experiencia directa en el contexto europeo. Y bueno, en el contexto holandés, por supuesto. Es una experiencia muy, muy dura, es una experiencia muy conmovedora, y era muy interesante además ver cómo reaccionaban los jóvenes, porque muchas veces los que venían eran estudiantes, muy, muy jóvenes, y creo que eso, eso valía más que 100 lecciones de historia, para comprender la enormidad de lo ocurrido y para comprender el impacto sobre individuos concretos. Clarísimo. Embajadora, ¿tiene previsto recorrer el país? ¿Tiene previsto conocer las provincias para difundir el Holocausto, la temática del Holocausto, la recordación de la Shoah? Bueno, me encantaría ir por las provincias. Ahora, cuando me hablan de recorrer, me resulta casi distópico. No, es una pregunta que me quedó de antes esta. Pero apenas pueda, sí me gustaría, pero creo que también, más allá de que en algún momento podamos realmente salir por la puerta, creo que también este tipo de contactos también deben continuarse. Yo estoy bastante entusiasmada con las posibilidades que nos ha abierto esta posibilidad de contactos a través de Internet, porque incluso a nivel internacional es muy difícil estar permanentemente en un avión yendo y viniendo. Creo que también, sin perjuicio de hacerlo, porque los contactos personales son importantes, creo que también deberíamos organizar más más intercambios virtuales para poder llegar a más gente, ¿no? Embajadora, ya sobre el final, preguntarle o pedirle algún mensaje para los jóvenes de nuestro país sobre la importancia de recordar el Holocausto. El mensaje que yo les daría a los estudiantes es que para comprender lo que le pasa al mundo hoy es importante que estudien, que recuerden lo que ocurrió. El recuerdo es importante como reconocimiento a las víctimas,
pero además es importante para reconocer lo que ocurre hoy y lo que pueden ser las víctimas del mañana. Entonces a los estudiantes yo les diría que no descarten este recuerdo como algo de una historia pasada, pisada, y que nunca jamás se volverá a repetir, sino como algo que debe mantenerse, que es el objetivo de la IRA, es mantenerse ese recuerdo justamente porque las atrocidades se repiten, las atrocidades continúan, y de hecho hemos vivido varios genocidios y atrocidades horribles desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo a los jóvenes les diría que por favor se preocupen en entender lo que pasó, porque lo que pasó nos ayuda a entender lo que pasa y lo que puede pasar. Embajadora, de mi parte, la última pregunta para dejarle el saludo final al presidente de la DAIA. Cuando finalice su mandato, ¿cuál sería el objetivo que usted estaría satisfecha de haber cumplido? Bueno, por lo pronto no sé cuándo termina mi mandato. No importa, Pero, para cuando sea. bueno, yo diría que mi objetivo inmediato y que estaré muy contenta si lo puedo lograr, es que el capítulo local de la IRA tenga mucha vitalidad, que podamos realmente diseñar estrategias para, un poco en lo que usted ha dicho, estrategias que puedan dirigirse a la gente en general, que puedan interesar a los jóvenes, que puedan interesar a la gente que no es experta, y creo que tenemos que esforzarnos en ese sentido, porque siempre nos estamos hablando entre nosotros. Entonces es importante ver, de diseñar realmente este tipo de políticas de comunicación, pero para eso necesitamos realmente un capítulo local que logre tener realmente un intercambio fecundo. Hay mucho por hacer sobre la base de lo que ya se ha hecho, incluyendo estas recomendaciones que acaba de sacar la IRA para la enseñanza, porque justamente son recomendaciones para plasmar este tipo de temas entre los jóvenes. Entonces, no hace falta reinventar la pólvora, hay mucho allí que podemos trabajar a condición de hacerlo, tomarlo muy en serio y ver a partir de allí qué podemos hacer. Yo también quiero, y ya lo estoy haciendo, y aproveché mi plenario, mi participación en el plenario, es vincular más al tema, a nuestra participación en la IRA con otros países de América Latina. Ya tenemos esta red de enseñanza, y creo que es importante continuar activando nuestros contactos allí. Quiero fomentar una mayor vinculación con esta Alianza Global de Prevención del Genocidio. También he tenido ya contactos, después del plenario de Berlín, ya tuve una reunión virtual con representantes de la UNESCO, para ver también qué se puede hacer. Así que, en dos palabras, yo quisiera que realmente mi gestión como embajador ante la IRA sirva para revitalizar el tema a nivel nacional, pero también en nuestra vinculación regional y también internacional. Si logro eso, voy a estar, creo, Satisfecha. Embajadora, bueno, nos van a quedar para la próxima, porque creo que va a haber una próxima, porque nos quedan muchos temas por delante: ley antidiscriminatoria, sionismo, equiparación, banalización del Holocausto, algunos temas que hablamos hoy. Hemos repasado qué es la IRA, cómo se compone el capítulo argentino, en qué medida es comparable con la dictadura militar. Hablamos de la Shoah, obviamente. Hablamos de antisionismo, de antisemitismo de izquierda y derecha. Hablamos sobre la nueva definición de la IRA sobre antisemitismo y sobre el personal interés que usted tiene sobre la temática de la Shoah. Por mi parte, muchísimas gracias por este encuentro, por la amabilidad que ha tenido con nosotros para sumarse a esta reunión, y le pido al presidente de la DAIA que nos salude a todos y agradecerles. Muchas gracias, Silvia. Silvia y a todos, primero quiero destacar que empezamos 130 y terminamos 130, lo cual acredita
el interés que se mantuvo por este tema. Así que felicitaciones. Por otra parte, veo que nos acompañan muchas organizaciones que nos ayudan a preservar la memoria de la Shoah. Está Héctor Shalom de la Casa Ana Frank, está Fabiana Mindin del Museo del Holocausto y su director ejecutivo. Está un ex presidente de AMIA, Guillermo Borger, que también asistía a las reuniones de la Alianza. Y el mundo está atravesado por muchas tragedias, Argentina tiene las propias. Agradezco que hayas destacado la distorsión que a veces produce la confusión de confundir las tragedias, porque creo que cada tragedia es única y tiene que tener una agenda específica, así que me parece que en esto fuiste absolutamente clara. Y hoy, paradójicamente, estamos hablando de Shoah y hoy recordamos que hace 75 años explotaba la bomba de Hiroshima, que no es ajena a la Shoah y que ha producido otra tragedia que ha pasado en otro país y que ha marcado también a nuestra tierra. Así que lo que quiero celebrar también es que en este Zoom, en todas estas las caras que estamos acá, veo gente que participa de muchas posiciones políticas, muchas veces encontradas entre sí, pero que yo diría que pensé en un momento por ahí nos une la tragedia para poder hacer una agenda para que nunca nos olvidemos de lo que ha pasado el mundo. Pero creo que lo que sí nos encuentra hoy, más que la tragedia, es el encuentro. Así que en esta cultura de encuentro que estamos tratando de celebrar para que algunas agendas sean comunes a todos sin ningún tipo de grieta, yo agradezco que vos seas la embajadora designada para hacer esta agenda. Así que gracias a Silvia, gracias a todos ustedes y a ayudar para que esta agenda de recuerdo no termine nunca. Gracias, Jorge, presidente de la DAIA, gracias, embajadora, gracias al secretario general, Alejandro Suchovicki, al tesorero de la DAIA y al vicepresidente, a todos los que están aquí presentes. Hemos aprendido, hemos intercambiado y les agradecemos mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, embajadora. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego.